olvido. Esto no lo necesito. Lo que no necesito es a ustedes y que en YouTube se esté escuchando todo. Ahora que la gente entra en YouTube, que me diga si se está escuchando todo. Señora, hay un numerito que yo le vengo cayendo atrás hace días. Hace días tengo cayendo atrás el numerito. Días tengo cayendo atrás. Y yo no quería cambiar la línea. No quería cambiar la línea, señores, pero vengo cayéndole atrás ese numerito hace días. Ok, hace días. Señores, compartan esto en los grupos, porque ayer mucha gente estaba diciendo que no recibió la jugada. Yo mandé un solo número para todo el mundo, ustedes lo saben. Ustedes lo saben, a todo el mundo di ese solo número ayer. Solamente ese numerito ayer. Yo estoy compartiendo aquí en los grupos míos de WhatsApp para que la gente entre. Hubo un señor que me dijo, no, porque yo pago mi VIP, usted no me tiene... Óyeme, la gente es fresca. Yo pago mi VIP, usted no me tiene que mandar video a mí. Bueno, mi hermano, yo no le voy a decir lo que usted puede hacer, pero si usted necesita un urólogo, le voy a referir el mío, que es muy bueno. ¿Ok? Porque la gente no puede hacer así tan... Señores. Miren, yo le dije a ustedes, esto como yo trabajo, cuando sale una jugada en primera, yo sigo dando número afuera. ¿Ok? Porque están supuestos a haber ganado todo. Entonces, para que la gente de afuera también gane y pueda entrar al VIP, yo tengo que darle buenas jugadas afuera, buenas líneas afuera, para que puedan ganar y puedan entrar al VIP. Entonces, ¿cuál es la diferencia del VIP? La diferencia del VIP es que yo trato de darle a ustedes una jugada muy específica en 2 loterías, que usualmente es lo que hacemos, y todos los días pues tratamos de darle esa línea. ¿Ok? Como dicen muchos de ustedes, uno no puede ser mezquino con la gente. Uno no puede ser mezquino con la gente. Saludo a todo el mundo que está por ahí entrando en YouTube y mi gente de Facebook. Uno no puede ser mezquino con la gente. Así que mire, hay un numerito para hoy, señores, que está súper bueno. Súper bueno. Que es el 08. Por donde quiera que usted lo ve, está viendo la misma vaina. ¿Ok? Numerito está buenísimo. Está buenísimo ese numerito. Ahora viene lo bueno, porque cuando yo termine este video, voy a empezar a sacar las decenas. Que la gente de Costa Rica me está gritando, Raúl, decena. Vamos a empezar a sacar la decena de nuevo. Ahora tengo yo que sentarme. Usted sabe que yo tuve casi 20 días para República Dominicana y no estuve compartiendo nada por aquí. No estuve compartiendo decenas ni nada de eso. Ahora me voy a sentar a sacar las decenas, a sacar todo eso. Y es algo que requiere mucho trabajo. ¿Ok? Mucho trabajo requiere todo eso. Telma la puede jugar para Nacional o New York, mi amor. Nunca te vuelvas loca con la lotería. Las jugadas mías salen el mismo día o salen en 3 días. Eso es lo único que te voy a decir. ¿Ok? Por ejemplo, si usted ve jugada mía de hace 3 días, todos los que están en mi VIP, que ven la jugada mía de hace 3 días, ustedes saben que yo, por ejemplo, aquí que estaba, que le mandé, hace 3 días yo le mandé a ustedes, mira,
A nosotros, hace 3 días, se nos quedó el 60 y el 47, creo. También el 72 después salió. El 73 creo que salió, pero el 47 y el 60 yo creo que se nos habían quedado. Eran jugadas que se habían quedado. Pero ese 0880, 0880. El mismo, mira, para no complicarle la jugada. $0880. ¿Ok? Usted sabe que yo enseño que 0880 es igual a esa es la línea del 80 a 08. 58, 85, 01, 10 y 03, 30. ¿Ok? Y estábamos esperando 03, 30. Estábamos esperando 03, 30. ¿Ok? Pero esa es la línea del 80. O sea que si usted ve que sale una de estas jugadas, usted me sigue el 0880. Si usted ve que sale 0880, entonces usted me sigue estas líneas que están acá. ¿Entendieron? Más fácil. Esto jala esto y este jala esto. ¿Entendieron? Déjenme saber si entendieron. Yo se lo explico cuantas veces ustedes quieran. Las mejores loterías son la New York y la Real. La mejor lotería es donde te mande tu corazón, mi amor. Donde tú sientas que está lo tuyo. Ahora, yo te digo aquí, por estadística, Nacional y New York. La gente dice, la Nacional es la más difícil de pegar. Bueno, nosotros pegamos de vez en cuando. No es pegar todos los días, pero por lo menos pegar 1 o 2 veces al mes o a la semana, o lo que sea. Eso es lo importante. Lo que pasa es que si usted se pone a caer atrás de estos azarosos que le viven metiendo cuentos, dañando el sistema, dañando esto, prometiéndole que usted se va a sacar todos los días, prometiendo que se va a hacer millonario todos los días. Si usted le cae atrás a esa gente, se va a volver loco. Se va a volver loco. Porque lo ponen a gastar irresponsablemente. Raúl, el 11 por la salida del 81 está bueno, claro. El 11 es 88. Bueno, para ti que me está hablando, el 11, la línea es 88. Bueno, que todos los muchachos saben que yo di una clase sobre eso. La línea es 18, 81, 11, 88. Esa es la línea de esa jugada. Esa es la línea de eso. Para mí, esa es la línea, ¿verdad? Esa es la línea para mí, lo que yo he enseñado. Hay personas que crean su propia jaladera, crean su propio método y lo jalan de otra manera y les funciona. En mi caso, es lo que me ha funcionado a mí, porque señores, yo no soy perfecto, yo no soy sábelo todo. Yo me equivoco todos los días. Yo me equivoco todos los días, lo que pasa es que yo no soy enfermo jugando. Yo voy un día, le meto $20 a una jugada y me sale en otra lotería, como a cualquiera de ustedes. Voy otro día, le meto $1 y sale el condenado. ¿Me entiendes? Por eso nos quedamos jugando o en Nacional o en New York. Sí, puede salir en cualquier lotería. Pero imagínense, ¿por qué puede salir en cualquier lotería? Porque mientras menos números tú tengas, apostando contra más números, obviamente va a salir en alguna lotería. Voy a dar la lotería de Jamaica próximamente. Maldita. Oye, te digo que la gente es el diablo. La gente quiere ser aquí. Ahora, juéguelo donde usted se sienta confiado. Usted ha visto, mira, si esta es una jugada que ha salido en esta lotería, lo voy a jugar en esta lotería. ¿Me entiende? Me gusta para esta lotería.
Oh, mira, si él dio tal número, yo me soñé con mi tío, mi tía, y la cédula era tanto. Ok, está bien. Ese es el veneno suyo. Bebas ese veneno, entonces. Ese es el veneno. Sofía, déjame los pies, por favor. Sofía lo que quiere es que yo la saque, porque me imagino que Joana la sacaba todos los días. Y Sofía está en los pies míos. Loca que la saque. Vamos a compartir el video si son tan amables, por favor. Ok. Ahora, vuelvo y le repito. Las jugadas mías salen el mismo día. Si usted vio que no salió en el mismo día, tiene que darle 3 días. Es el único enganche que yo doy. Ok. Es el único enganche que yo doy. Esto no es de que para buscarle de que vuelta, de que truco, ni nada de eso. No, no, no. Salen el mismo día. ¿Ok? Si no salen en ese día, entonces hay que esperar 3 días y sacrificarse entonces. ¿Me entiendes? Eso es todo. Ni más ni menos. ¿Usted está dispuesto a tomarse ese chance? Apueste a mí, yo siempre le he dicho. Sí o sí. Siempre le he dicho, apueste a mí. Nos vamos a equivocar muchas veces, pero cuando agarremos, usted me lo va a agradecer. O usted puede seguir una de estas gente que son, tú sabes, multimillonarios, sacándose, que le pintan el mundo a todo el mundo. Sígalo a ellos. Ellos sí lo van a poner a gozar. Hay gente que se quilló conmigo con lo que yo dije ayer, anoche. Anoche yo estaba hablando sobre algo que está sucediendo con mucha gente que está dando números, poniéndose en el lugar de Jesucristo ahora. Gente que se está poniendo en el lugar de Dios. Diciendo que confían en Dios y después en ellos. Eso para mí es una blasfemia. ¿Cómo usted se va a poner por encima del Espíritu Santo, por encima de Jesucristo, por encima de la Santísima Virgen? ¿Cómo usted se va a poner por encima de ellos? ¿Tú sabes lo que pasa con esa gente? Que son instrumentos del diablo. Son instrumentos del diablo. Y el diablo lo usa para hacer su trabajo. El diablo lo usa para poner rápido a la gente. El diablo lo usa para volverlo loco. Y usted se vuelve loco. Y se gana un palecito de 2 o 3 pesos con ellos. Y lo ponen a jugar más. Y confía en Dios y después en mí. El diablo hablando a través de esa boca. El que se quilla que se rompa, por la verdad murió Cristo, así mismo. En el momento que yo veo una persona, para gente que no ha visto la jugada, 0880, esta es la línea que jala, esta es la línea que jala, este es 0880, esta es la línea que jala, ¿ok? En el momento que un hombre, un miserable hombre, un hombre hecho de carne y hueso, un hombre que sangra, un hombre que gime, que se queja, que se enferma, un hombre que se va a volver polvo, que los gusanos van a consumir su cuerpo, que su alma se va a quemar en el infierno si no se arrepiente de toda la maldad que está haciendo. En el momento que un hombre dice, confía en Dios y después en mí, es el mismo diablo hablándole a usted. ¿Le llegaron? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Usted puede confiar en que usted quiera, no confía en otro hombre. Hay una sola cosa que ellos quieren y es su cuarto. Quieren su cuarto, quieren su atención, quieren todo su tiempo, todo el tiempo que usted le pueda dar.
no son capaces de mantener una conversación lógica por 2 minutos. Por 2 minutos no pueden mantener una conversación con lógica. Pero se van a quemar. Buenos días a la gente de YouTube. Gusto en verlo todos ustedes. La gente decía, Raúl, la gente te olvidó. Raúl, la gente ya no te busca. Raúl, tú no vas para ningún lado. Tú te quedaste atrás. Señora, voy a decir una cosa. Yo tengo un respeto tan grande por la gente. Que yo para que la gente no se metiera de cabeza en esta vaina de los números, yo hasta había dejado de dar números como lo daba antes. Por el respeto tan grande que tengo por la gente. Pero la misma gente me pide, Raúl, vuelve, Raúl, da tu jugada, Raúl, sálvanos de estos azarosos. Lo mejor que yo hice en este viaje que hice fue juntarme con Anthony a otro nivel, Eric Remington, Luisa y el ingeniero de los números. Hablé con otras personas, me contacté con otras personas, desgraciadamente no se pudo dar. Buenas personas también. Hay mucha gente buena, señor. Mucha gente buena. Qué hermoso lugar, Santiago de los Caballeros. Pienso pasar 7 días en Santiago cuando vaya en junio. 7 días en Santiago pienso pasar. 7 días en Santiago. Voy a alquilar una torre allá con piscina para que vayan ustedes de vez en cuando y me visiten allá. No es que yo voy a ir y que hacer consulta, no. Es a descansar, a estar tranquilo, a botar el golpe de aquí de Estados Unidos, porque aquí se guaya la yuca como es. Entonces, cuando yo veo un azaroso de esto pidiéndole $200 a una persona que está trabajando aquí limpiando baños, matándosela, y usted le da $200 de que por una tripleta, a mí lo que me dan ganas es de ir a su casa, a su propia casa, y gritarle delante del marido suyo, ¿qué es lo que usted está haciendo? Delante de su mujer, ¿qué es lo que usted está haciendo? Todo lo que estuve dando por acá lo estuve dando gratis. Todo. 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 El error más grande que comete un hombre en esta vida es pensar que él puede ser un Dios. Recuerdo yo que me enseñaron en la escuela, cuando en la escuela se enseñaba, que una vez los españoles llegaron a las costas de República Dominicana y nuestros padres, los primeros padres de nosotros, los indígenas, lo vieron. Al verlo en caballos y en sus armaduras de plata, de bronce, ¿verdad? Su armadura hecha de bronce y todo eso. Pues los indígenas pensaron que estos hijos de la gran fruta eran dioses. No, estos son deidades. Son deidades que acaban de llegar por el mar. Acaban de llegar por el mar estas deidades. Entonces los indígenas inmediatamente empezaron a relacionarse con ellos, porque pensaban que eran dioses. Bueno. Hasta que los dioses vieron que podían hacer todo lo que quisieran con los indígenas, porque los indígenas eran gente humilde, gente que no conocían la maldad, gente que no conocían la maldad de la manera que la iban a conocer. Sí, que los indígenas eran jodones, sí, porque tú tenías una mujer, tú tenías 2 o 3 mujeres y tú te morías y te enterraban con el perro tuyo vivo, tu perro, y tu mujer también, la que más te gustaba, la que era más cercana a ti, la enterraban contigo. Eso estaba medio jodón. Eso estaba medio jodón. Estaba medio jodón eso. Pero al llegar los españoles allá y ver que estos indígenas
Andaban con su cadenita de oro, tú sabes, su cubana, su guillo. Tú sabes lo que era un areíto. Un areíto era un baile que hacían los fines de semana por allá por Samaná. Todos esos indios hacían un areíto para allá. Iban todos cadenuces, todos con su cadena y su vaina. Porque yo bajaba por Puerto Rico también en ese tiempo. ¿Se acuerdan los indios caribes que iban y venían? Los indios caribes de Puerto Rico, que eran caníbales, ellos iban y venían. Entonces, en ese tiempo, los indios caribes eran los que hacían los viajes en yola, porque los viajes en yola no es desde ahora que están. Entonces, los fines de semana decían, no, vámonos para allá, para el Cacicazgo de Marién, y arrancaban todo para Samaná, en cadenuce, todo, con oro, vaina de oro. Entonces, al ver eso, los españoles dijeron, no, pero que aquí hay cuarto de verdad. Nosotros pensamos que íbamos a la India, pero aquí es que es. Inclusive, los españoles fueron a una fiesta que no lo invitaron, para Samaná, y lo devolvieron a flechazo a todito. No, aquí no queremos extranjeros. Pero a lo que voy es, con el relajo y todo, que todavía hay indios buenos en mi país. La verdad es que todavía tenemos personas que se están aprovechando de gente en mi país. ¿Por qué yo fui a mi país? Yo fui a mi país para sentir la calle. Ustedes me vieron a mí desde Villajuana, Capotillo, el Mercado Nuevo, Villamella, Guaricano. Ustedes me vieron a mí metido en todos esos lugares. ¿Por qué? Porque yo quiero sentir mi gente. Cristo Rey en Santiago, yo quiero sentir mi gente. Sentir. Ustedes me vieron en Samaná, Barrio Zapatica. Todo el mundo me vio por Tesón. Todo el mundo me vio por Villasalma. Yo pasaba caminando a las 6 de la mañana. Nadie me tocaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba conmigo. Muchacho, no salga a esta hora. Yo no estoy diciendo que no me puede pasar algo, pero lo que está escrito para ti, nadie te lo va a quitar, te lo va a cambiar. El único que puede cambiar lo que está escrito eres tú, si tomas una mala decisión. Me encontré con un amigo mío allá que estaba preso, acabado de salir. Me faltó Lomina, ya pasaba por Lomina. Eso es así. Estuve cerca de Lomina. Estuve bien cerca de Lomina. Pero lo que le quiero decir, señores, es que en cada barrio que yo fui, en cada lugar que yo tuve, lo único que encontré fue amigos. A mí me amenazaron de muerte en Santiago. En Santiago me amenazaron a mí de muerte y me dijeron, no bajes para Santiago porque te vamos a matar. Yo estaba amenazado de muerte en Santiago. Y a mí me dijeron un par de gente, mi hermano, usted baja aquí tranquilo, usted está en su casa. Usted baje aquí tranquilo que usted está en su casa. Que esa gente no son de nada. Y yo bajé para Santiago, tranquilo. Y ayer tuve yo tranquilo en Santiago. Inclusive pasé por la casa de Víctor, pasé por un par de sitios, que solo a mí me importa saber dónde fue que pasé. Visité un par de gente, que solo a mí me importa saber por dónde yo pasé y a quién visité. Pero la realidad es, señores, que no hay un solo hombre en esta vida que le pueda decir a usted que usted puede hacer y que usted no puede hacer. Usted haga lo que sienta su corazón. Si su corazón dice que esto es lo que usted tiene que hacer y de verdad usted siente que es su corazón que se lo está diciendo, hágalo.
Porque si usted no le está haciendo daño a nadie, tiene que ser bueno todo lo que salga de ahí. Si usted no le está haciendo daño a nadie, todo lo que salga de ahí tiene que ser bueno. Yo lo único que me encontré en República Dominicana fue buenas relaciones. Buenas relaciones, fue lo único que me encontré. Relaciones profesionales de negocio, como relaciones personales. Tanta gente bella que conocí, tanta gente bella con la que compartí. Es 0880, ¿ok? 0880, yo le expliqué que esta es la línea que lo sigue. Ahora, cuando yo tengo una línea que yo le diga, miren, para hoy, este es el numerito, este es el numerito para hoy, este es el numerito para hoy. Cuando yo le diga así, que venga que se lo tire, que se lo voy a dar así mismo, usted sabe. ¿Me entiende? Pero digo la verdad, con todas las cosas que yo he hecho en mi vida, con todos los lugares que yo he visitado, yo nada más tengo que darle a Dios gracias por todo. Gracias por todo. Es lo único que tengo que darle a Dios. Si a usted le gusta lo que yo hago, si le gusta mi contenido, compártalo. Porque todo mi contenido tiene un mensaje. Mis videos no son hechos nada más de esta manera. Dele like, comparta para darle los números. Dele like, comparta para darle los números. Yo soy el que estoy bueno. Yo soy esto. Yo soy lo otro. Dele like y comparta. Dele like. No. Mi video todo tiene un mensaje. De superación, de crítica, de lo que sea, pero todo tiene un mensaje. Todos mis videos tienen un mensaje. Yo pudiera hablar a ustedes de muchas cosas, pero ustedes quieren escuchar esto, ¿eh? Oh, qué atrevidos son amenazándolo. Bueno, yo tengo el video amenazándome. Yo tengo un video que subieron amenazándome de muerte, que no bajara en Santiago, que me iban a mandar en una caja para la capital. Yo tengo el video. Yo tengo el video y yo, antes de irme de aquí, yo vine y hice su reporte. Aquí está el reporte. Está Departamento de Policía de Elizabeth, New Jersey. No sé si se verá por ahí. Bueno. Yo hice el reporte, porque yo soy pendejo. Reporte caso 19-039324. De nuevo, 19-039324. ¿Ok? Ahí está tu caso, papá. Porque cuando tú bajes para Estados Unidos de nuevo, te voy a poner a pedir cacao como es. ¿Tú crees que yo soy jodón? Deja que tú bajes a Estados Unidos con tu residencia. Tú aquí nunca vas a conseguir una ciudadanía. Te lo dije yo. ¿Estás jodido? Nunca vas a conseguir una ciudadanía. Este que está aquí te lo está diciendo. Porque usted no merece tener una ciudadanía. Usted es una rata. Usted es una rata. Bueno. Raúl, ¿pero quién es ese? No, usted llama al Departamento de Policía de Elizabeth, New Jersey, y usted da ese caso. Si este es el caso, tal. Ah, si el nombre suyo es fulanito de tal, usted tiene algo pendiente aquí. Cuando usted baje con su visa
que usted está buscando su residencia, usted baje con su visa, que está buscando su residencia, adivine qué, cuando ellos empiecen a sacar vaina y digan, ah, pero usted tiene un caso abierto en la policía de Elizabeth, New Jersey, y me llamen a mí para investigar, si ese tipo me amenazó a mí de muerte, yo no recomiendo que esa persona esté aquí en este país, que le den una residencia, que le den nada. Y adivina quién es el único que puede tumbar esto. Yo, y no lo voy a tumbar. Por eso es que uno tiene que tener cuenta qué es lo que uno dice en las redes sociales. Es como yo le dije a una persona, el personaje de este lado y la persona en la vida real, tú no lo puedes mezclar. Porque muchos de ustedes viven un personaje. Muchos de ustedes viven un personaje y se cogen esta vaina para su vida real y todo. Yo soy la misma persona que adentro como soy afuera. Como usted me ve aquí, me ve ahí afuera. ¿Le llegó? Bueno. Pero cuando usted quiere mezclar su personaje, cuando usted se quiere llevar su personaje a la vida real y amenazarme a mí, entonces yo vengo y le hago su trabajito. Y no es de que yo voy a San Juan para que le hagan un trabajito, le mate tres gallinas, como me hicieron a mí, que me mandaron a matar 3 gallinas negras y un montón de vainas. Me mandaron, yo le voy a poner la foto a ustedes aquí del altar que me hicieron a mí, con una foto mía boca abajo, un montón de vainas, pero una vaina del diablo hicieron. Una vaina era, me querían desaparecer de este mundo. ¿Usted sabe lo que es eso? Con una foto mía boca abajo, un montón de velones, un montón de vainas. No, pero le estoy diciendo, 3 gallinas muertas al lado, ensangrentado, todo, pero una vaina diabólica me mandaron a hacer a mí. Entonces le cayó. Porque estos son los trabajos que funcionan. Esto. Porque el día que tú vengas a buscar una residencia y te empiecen a rebuscar, papá, esto va a aparecer porque yo no lo voy a tumbar. El día que usted se quiera ser ciudadano, esto va a aparecer porque yo no lo voy a tumbar. Y el día que me llamen a mí, el primero que va a decir, ese tipo está loco, eso me amenazó de muerte, esto y lo otro. Así que todas esas gallinas, las 3 gallinas que mataron, se las pueden comer. Digo, ya no se van a poder comer, pero se la podían comer lo mejor. ¿Ok? Dios me lo bendiga a todos. Yo me voy a despedir por ahora. Pasen muy buen resto del día. Ya le expliqué cómo son las jugadas. Si no se dan, hay que seguirla por 3 días. Yo usualmente voy cambiando la jugada en el VIP. Si le interesa el VIP, mi número es 908-220-4310. Yo no cobro por número, yo cobro por mi tiempo. Y quiero decirle que en las clases que yo doy a los estudiantes míos, yo les cobro $65 por hora. ¿Ok? $65 por hora yo cobro en mis clases. Así que, si usted quiere tener el VIP, no son $65 por hora, pero usted me habla, Raúl, mira, yo quiero tener tu VIP. ¿Cuántos son? $100, $70, 50, 30, 10. Yo lo quiero. ¿Ok? Vamos a empezar ya con la plataforma.
Ya vamos a empezar a aceptar pago a través de la plataforma de nuevo, porque ya estoy aquí para procesarlos. Numerologosrd.com. Ok, ese es mi número de teléfono. 908-220-4310. Ok, 908-220-4310 es mi número de teléfono. Nunca escuché la decena, no, yo no di decena, voy a empezar a trabajar en eso. Acuérdate que tengo 20 días fuera del país, quiere decir que yo tengo que sacar toda esa información tengo que sacarla. Esto es algo que me va a tomar como una semana poner al día, ¿ok? Pues tuve 20 días fuera del país, no es fácil. Así que se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video. Mi gente de Facebook, siempre agradecido de estar con ustedes. Acuérdate que te estoy viendo. La gente de YouTube, siempre agradecido con ustedes. Acuérdate que también te estoy viendo a ti. Y la gente